Radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. James Carram, el cura irlandés que se quedó para siempre en Navarro. Tercera parte. Ayer habíamos visto cómo el padre Anthony Dominic Fay, capellán irlandés de la Argentina, había solicitado el envío de jóvenes sacerdotes de su país para ayudarlo en su tarea, y que entre los 12 sacerdotes designados para esa misión estaba James Carram. Pues bien, el padre James Carram partió hacia la Argentina en marzo de 1860, luego de haber recibido su consagración sacerdotal en el Missionary College of Shallows el 8 de enero de ese año. Según consignaba el periódico The Standard, el joven padre Carram era un hombre muy valioso, un buen teólogo y un académico sólido. Se hizo acreedor a todos los honores en la universidad y fue un buen estudiante de griego. Por esa razón, bien pudo haber permanecido en Irlanda, donde sus condiciones le podrían haber abierto una alta posición y ascensos en su lugar de origen. Como prueba de ello, conviene destacar que un compañero suyo de clase, tan valioso como él, con el tiempo llegó a ser el rector de Old Hormuz. Sin embargo, James Carram prefirió una vida de trabajo duro y oscuridad en Sudamérica. Y desde su llegada al país, trabajó sin cesar hasta el día de su muerte. No tuvo nunca un día ocioso. Fue un sacerdote muy trabajador. Al principio, el padre Carram permaneció en la ciudad de Buenos Aires, donde probablemente se alojó en la residencia del padre Fay. Ello es así, puesto que Fay siempre albergó en su casa, por un tiempo, a los misioneros recién llegados, a quienes mantenía bajo su cuidadosa dirección y asesoramiento antes de mandarlos al distrito donde su asistencia era más necesaria. Pero al poco tiempo de su arribo ya tuvo una importante misión por cumplir. Al respecto, si bien algunas referencias históricas mencionan al padre Carram como Santiago, el conjunto de sus antecedentes permiten deducir que en realidad se trataba de James. Es probable que en algún momento lo hayan llamado Santiago, puesto que en inglés Saint James the Apostle es el modo de denominar a Santiago apóstol. Por lo tanto, aun cuando la crónica lo haya aludido con el nombre de Santiago, cabe afirmar que fue el padre James Carram quien en 1861 intervino en la adquisición de un terreno en las Islas Malvinas destinado a la construcción de una iglesia católica. Es que un tiempo antes, el 17 de marzo de 1857, en las islas, se había conformado una comisión presidida por el presbítero irlandés Lawrence Kervan, quien había sido enviado al archipiélago por el padre Fay para atender a sus compatriotas católicos radicados allí. La referida comisión promovió una colecta de dinero para construir un fondo católico destinado a una adquisición de un terreno donde pudiera erigirse una iglesia o capilla pública. Ante tal iniciativa, el 27 de junio de ese mismo año, la reina Victoria concedió la venta por 50 libras esterlinas de un lote o porción de tierra situado en la ciudad de Stanley, el cual, para posibilitar su transferencia, fue puesto por la corona a nombre del gerente de la Falkland Highlands, Compañía de Islas Malvinas, Tomás Javes, que además de ser un ferviente católico, participaba activamente en el proyecto de construcción de la iglesia. Para completar la operación, restaba entonces realizar la transferencia del dominio del inmueble a favor de los católicos malvinenses. No obstante, las leyes de la colonia al respecto prescribían que una transferencia solo podía verificarse en quien fuese súbdito británico. En aquella época,
Si bien las Islas Malvinas ya se encontraban bajo ocupación británica, pertenecían sin embargo a la jurisdicción diocesana de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual el señor Haves se dirigió al obispo Escalada el 13 de febrero de 1861, haciéndole presente que la transferencia se llevaría a cabo en la persona que el prelado indicase para tal efecto. Por esta causa, el 2 de marzo de 1861, Monseñor Escalada designó con tal cometido al padre Fey y, en caso de que éste no pudiera hacerlo, al padre Santiago Curran. Personas, decía el obispo, que conozco y que por su carácter, probidad y celo por los intereses católicos me inspiran la mayor confianza. En este punto, es útil recordar que ambos sacerdotes irlandeses revestían la condición de ciudadanos británicos, puesto que en aquella época Irlanda formaba parte del Reino Unido. Consecuentemente, el 18 de marzo de 1861 en Montevideo, se realizó la transferencia del inmueble destinado a la construcción de la capilla católica en las Islas Malvinas por documento firmado por Tomás Havers y su esposa, María Clara, por una parte, y los padres Carran y Fey por la otra. Ello es así, aunque no sea factible aseverar que fue en ese terreno donde finalmente se levantó el templo. Más aún, durante las posteriores estadías de los padres irlandeses Dillon y Walsh en las islas, en 1865 y en 1873 respectivamente, la parroquia no estaba todavía construida, hecho que recién se habría producido alrededor de 1880. De todos modos, la transferencia del lote constituyó tal vez la primera de las tareas que realizó James Carran en su peregrinación por Argentina, y su designación para cumplir con esta misión ya indicaba sus condiciones. Mañana veremos otras de las primeras tareas del padre Carran en su misión en la Argentina y en lo que fue quizá su primera visita a Navarro. Como siempre, gracias a Javier el Corcho Palermo por este regalo invaluable que nos ha hecho de darnos la posibilidad de leer su parte de su hermoso trabajo respecto de la vida del padre Carran, que está sepultado en la parroquia de Navarro. Nos sentimos más cerca tuyo